Alien, una saga que desde 1979 dejó impresionada a toda la audiencia y que redefinió el terror en el cine. Explorando la lucha por la supervivencia en un universo indiferente y hostil, esta franquicia nos regaló personajes legendarios como los xenomorfos y la increíble Ellen Ripley. En este video vamos a abordar toda la saga, empezando por la oscura atmósfera de la nave Nostromo hasta las profundidades filosóficas de Prometeo y Covenant. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La primera película se estrenó en 1979 y nos presentaba la historia de la tripulación de la nave Nostromo, nave que recibe una extraña señal de auxilio de un planeta cercano, pero cuando el equipo va a investigar descubren una nave alienígena y unos misteriosos huevos. Uno de los tripulantes, Kane, es atacado por una criatura que se adhiere a su cara. Después de que la criatura se desprende, Kane parece recuperarse, pero durante una cena con su equipo, un alien emerge brutalmente de su pecho y escapa por la nave. El alien crece rápidamente y comienza a cazar a los tripulantes uno por uno. Pero en aquella nave nos encontraríamos con la heroína que marcaría toda una generación. Y también dejaría un gran legado para las mujeres y su representación en el cine, la icónica oficial Ripley interpretada por Sigourney Weaver. Ella junto a su gato luchan por sobrevivir hasta que finalmente consiguen eliminar a la criatura expulsándola al espacio. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off. Alien surgió de la mente de Dan O'Bannon, guionista y director que ya había trabajado en proyectos de ciencia ficción como Dark Star de John Carpenter. O'Bannon, inspirado en las obras del maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft, tuvo la idea de hacer una película sobre una tripulación espacial que se enfrentaba a una criatura desconocida y mortal. Así es que junto con su amigo Ronald Shusett desarrollaron unas primeras 20 páginas de la historia. Pero en aquel momento el director Alejandro Jodorowsky convocó a O'Bannon para que se sumara a su equipo en el desarrollo de Dune, algo que dejaría al guionista al borde de la quiebra, ya que Dune nunca terminó de materializarse. Esto hizo que en su desesperación continuara con su trabajo, al cual tituló Star Beast. Pero después de terminar el guión, O'Bannon decidió cambiar el título simplemente a Alien. Esto debido a que esta palabra era la que más aparecía en toda la historia. A Shusett le pareció genial el cambio y decidieron comercializarla. El guión capturó inmediatamente la atención de los productores Walter Hill, David Giler y Gordon Carrell, quienes vieron el potencial en la mezcla del horror y la ciencia ficción. Fue entonces cuando decidieron llevar el proyecto a Fox, quien de primer momento no confiaba en la historia, pero después del éxito de Star Wars no dudaron en dar luz verde a la producción. Ridley Scott, quien había dirigido la aclamada película El Duelista, fue elegido como director. Scott se embarcó en un viaje creativo increíble, diseñando una atmósfera claustrofóbica que sería extraordinaria para la película. El director tomó inspiración en 2001 Odisea del Espacio y Star Wars obviamente, pero más allá de lo desesperado que se encontraba el estudio por subirse a la locura espacial que había instalado George Lucas, Scott decidió enfatizar en el horror en lugar de la fantasía. Algo que logró perfectamente, y eso que el alien solo sale 4 minutos en total en toda la película, lo que demuestra que a veces menos es más cuando se trata de horror. En cuanto al reparto, más allá de que todos identificamos a Ripley con Sigourney Weaver, en aquel momento no fue la primera opción para el personaje. En ese momento, Weaver era una actriz relativamente desconocida, con experiencia principalmente en teatro. Sin embargo, cuando hizo la audición, su interpretación impresionó tanto a Ridley Scott como a los productores, quienes descubrieron en ella la combinación perfecta de fuerza y vulnerabilidad necesaria para el papel. Aunque Fox lo vio como algo muy arriesgado, ya que era el primer papel protagónico de la actriz. Como dato curioso, es interesante saber que esta película lanzó a la fama a Weaver y Fox en cada entrega de la franquicia se quiso deshacer de ella porque era muy costosa. ¿No te cansas de estar equivocada siempre? En 1979 los efectos especiales no existían tal como los conocemos hoy, así que la mayoría de los efectos fueron prácticos. El uso de modelos a escalas, maquillaje detallado y set minuciosamente diseñados ayudaron a crear un mundo increíble y aterrador. El interior de la nave se construyó para sentirse completamente real y funcional, lo que le permitió a los actores sumergirse completamente en el denso ambiente de la película. En cuanto al xenomorfo, Scott decidió priorizar la sutileza y el misterio, utilizando sombras y ángulos cerrados para aumentar el suspenso y el terror psicológico. Cuando la filmación terminó, Fox decidió promocionar la película bajo la frase "En el espacio nadie puede oírte gritar". Esta frase, junto al enigmático póster del huevo alienígena, generó una gran curiosidad en los espectadores.
De esta manera, el 25 de mayo de 1979, Alien llegó a los cines y rápidamente se convirtió en un fenómeno. En su primer fin de semana recaudó más de 3,5 millones de dólares, una cifra realmente impresionante para la época. El total recaudado fue de 184 millones sobre un presupuesto de apenas 11 millones. La crítica y el público en general amaron la película y se convirtió en una de las mejores películas de aquel año. El público enloqueció con aquella escena del xenomorfo emergiendo del pecho de Kane, la cual también impactó al resto de los actores, ya que Scott nunca le había dado ningún detalle sobre cómo iba a llevar a cabo esa escena. Este éxito no solo fue taquillero, sino que se convertiría en una gran franquicia que sigue siendo relevante hasta hoy, aunque Fox en aquel momento lo ignoraba y hasta estaba negado a seguir con ella. El estudio no pensaba en llevar a cabo una secuela, ya que consideraba la película como una más del montón. Por lo tanto, tuvieron que pasar varios años para ver otra de las grandes joyas del cine, esta vez más encarado a la ciencia ficción de la mano de James Cameron. El director ya había sido consagrado con su trabajo en Terminator, así que Fox decidió contratarlo para que llevara a cabo la secuela. Cameron era un gran fanático de Alien y tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con esta segunda parte. La idea de Cameron era no solo replicar el éxito de la película original, sino expandir el universo del Alien. Decidió llevar la historia en una dirección completamente nueva, transformando el tono de horror claustrofóbico de la primera película en una épica de acción con toques bélicos. Aliens continúa rápidamente donde nos dejó la película original. Ripley es rescatada después de pasar 57 años sin hibernación. Al poco tiempo, ella descubre que la colonia humana establecida en el planeta LB-426, donde encontró la primera criatura, había perdido contacto con la Tierra. Así que, convencida por la corporación, se une a un grupo de marines para investigar qué había sucedido en la colonia. Primero me arrojan a los lobos y ahora quieren que regrese hasta allá. Cuando el equipo llega, descubren que la colonia había sido devastada por los xenomorfos y solo una niña llamada Newt había sobrevivido. A medida que se adentran en las instalaciones, los marines son atacados por una gran cantidad de aliens. Ripley junto al cabo Hicks, el androide Bishop y Newt intentan sobrevivir. Y en esta odisea, nuestra protagonista forma un vínculo maternal con la pequeña, a quien decide proteger a toda costa. Pero Newt es capturada y llevada al nido de los xenomorfos. En una misión de rescate desesperada, Ripley se enfrenta a la gigantesca reina alien y logra salvar a la pequeña. Después de una intensa batalla, la oficial y los sobrevivientes escapan y destruyen la colonia con una explosión nuclear. Sin embargo, en la nave de rescate, Ripley se enfrenta nuevamente a la reina alien, quien se había ocultado en ella. En la pelea final, Ripley usa un exoesqueleto de carga increíble para combatir con la criatura, la cual para ese entonces había hecho desastres y también había despedazado a Bishop. Después de un feroz enfrentamiento, Ripley consigue expulsar a la reina alien al espacio y también nos regala una de las frases más icónicas del cine. Get away from her, you bitch! La película termina con Ripley, Newt, Hicks y lo que quedaba de Bishop entrando en hibernación, preparados para regresar a la Tierra. La producción de Aliens fue ambiciosa desde el inicio. James Cameron, conocido por su perfeccionismo, trabajó de cerca con su equipo para crear una película que no solo honrara al original, sino que también estableciera un nuevo estándar para las películas de ciencia ficción. El guión se basó en uno que tenía hecho inspirado en su madre, a quien consideraba una mujer lejos de todo estereotipo, así que pensó en un nuevo enfoque para la película y también obviamente para nuestra protagonista. El rodaje se llevó a cabo principalmente en los estudios Pinewood en Inglaterra, donde Cameron tuvo que lidiar con todo el equipo británico que solo pensaba en cagarlo a palos. La exigencia del director llevó a una huelga de todo el equipo técnico, lo cual puso en jaque el estreno de la película. Pero haciéndole honor a su personaje, Sigourney Weaver se convirtió en una heroína cuando medió entre los empleados y el director y consiguió la paz en medio de una caótica producción. Weaver fue como una figurita difícil de conseguir, no porque ella no quisiera volver, sino que Fox no la quería como protagonista. El motivo, que era muy cara. James Cameron se puso firme y decidió no continuar con su trabajo si no contaba con la actriz, así que Fox le dio vía libre para que el director la contratara personalmente. Aunque hubo muchos problemas en esta producción, Weaver aceptó regresar y aprovechó al máximo la nueva oportunidad de interpretar a Ripley, actuación que le valió nada más y nada menos que una nominación al Oscar. En cuanto a los efectos especiales, estos son legendarios. Esto se debe en gran parte al equipo liderado por el maestro Stan Winston. A diferencia de la primera película, donde el xenomorfo era una única criatura terrorífica, en Alien se necesitaron múltiples xenomorfos y una reina alien que sería el clímax del film.
El equipo de efectos especiales utilizó una combinación de animatronics, miniaturas, trajes de látex y marionetas para dar vida a los xenomorfos. La reina alien nació de una estructura cubierta con bolsas de basura, que después mutó a una marioneta real controlada por un equipo de 11 personas y un sistema hidráulico que le daba movimientos realistas. Esa monstruosa reina de casi 4 metros de altura se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción. El marketing cambió de dirección y ahora se subieron a la frase de "ahora es guerra", esto para diferenciar el enfoque con la primera entrega. Así que un 18 de julio de 1986 se estrenó Aliens. El resultado fue excelente y lo que recaudó fue similar a la primera entrega, entre 150 y 183 millones de dólares. Algunas críticas llegaron a decir que Aliens no solo estaba a la altura de su predecesora, sino que en algunos aspectos la superaba, algo bastante inusual para la época en la cual se creía que las segundas partes nunca eran buenas. También llevó a Cameron a ser uno de los directores más codiciados dentro de la industria y rompió ciertos esquemas, como por ejemplo creer que un guión necesitaba de varios años de proceso cuando él pudo completar el de Aliens en apenas 3 meses. Luego de este éxito, el estudio ya no dudó en llevar a cabo una tercera entrega, pero sí siguió con la idea de cambiar a la protagonista. En la dirección esta vez se contrató a David Fincher, quien hasta ese momento era un director algo desconocido. Inicialmente la idea era que la película se desarrollara en una colonia agrícola o en un planeta monacal de madera, unos conceptos bastante extraños que demostraban el deseo del estudio por hacer algo diferente, pero todo esto fue desechado debido a algunos problemas logísticos y también de presupuesto. Sí, presupuesto, siendo que Fox estaba ganando muchísima plata con cada entrega, pero cada vez quería gastar menos y ganar más, algo que varios directores remarcarían en toda la franquicia. Alien 3. La tercera entrega nos presenta a los sobrevivientes de Alien siendo expulsados de la nave después de que ésta sufriera un fallo. Las cápsulas caen en el planeta Fiorina 161, una colonia penitenciaria de alta seguridad. Cuando Ripley despierta, se entera que todo su equipo había muerto al impactar en el planeta, siendo Bishop el único que aún seguía de alguna manera con vida, pero gravemente dañado. La niña. Se ahogó en su biotubo. Lo siento. Ripley se encuentra en Fiorina 161 rodeada de hombres con antecedentes bastante turbios, lo cual también crea tensiones entre los internos al ver después de muchísimos años a una mujer. Poco después de su llegada, Ripley descubre que un alien había llegado con ella y comienza a atacar y matar a los prisioneros. Esta nueva criatura, conocida como el xenomorfo de Fiorina, es el resultado de un alien que había utilizado un perro como huésped. Ripley, con la ayuda de un médico, el Dr. Clemens y algunos prisioneros, intentan organizar la defensa contra el alien. Pero a medida que la criatura avanza causando estragos en la prisión, Ripley se da cuenta que estaba infectada y llevaba un alien en su interior. Si esa bestia está dentro de usted, ¿cómo llegó ahí? Cuando estaba hiperdormida, supongo. Y como si fuera poco, la corporación que había perseguido a los xenomorfos durante toda la saga envía un equipo para capturar a Ripley y también el alien. Así es que, sabiendo que la corporación quería usar al alien para sus propios fines, Ripley decide sacrificarse para evitar que la criatura cayera en sus manos. Finalmente consigue lanzarse sobre una fundición de metal fundido, destruyendo al alien en su interior y asegurando, al menos hasta ese momento, que la corporación no pudiera usarla. Corporación en la que vemos al Bishop original aparentemente humano, aunque nunca más se sabe nada de él. La producción de Alien 3 es famosa por ser un verdadero desastre. Desde el principio hubo desacuerdos creativos entre los productores, el estudio y David Fincher. De hecho, el director fue contratado cuando el proyecto ya estaba en marcha, y tuvo que lidiar con un guión incompleto, constantes reescrituras y un cronograma de filmación extremadamente apretado. Fincher se vio obligado a improvisar muchas veces en el set, y la presión del estudio fue tan intensa que al final Fincher prácticamente desautorizó la película, distanciándose obviamente de ella. Y como si fuera una maldición, el fantasma de los problemas técnicos de Cameron siguieron a Fincher en la producción. El rodaje volvió a tener lugar en los estudios Pinewood en Inglaterra y estuvo lleno de problemas técnicos y artísticos. Fincher se había ganado una reputación como director de videoclips, por lo tanto se enfrentó a un entorno bastante hostil y una falta de control creativo, lo cual produjo que fuera muy difícil llevar a cabo su visión. Con lo que respecta a los efectos especiales, ante la ausencia de Stan Winston, Fincher decidió llevar a cabo una fusión entre efectos prácticos y digitales, efectos que fueron muy criticados por resultar muy poco realistas. Weaver regresó a la película con un caché aún mucho mayor a sus anteriores entregas y con la condición de que su personaje muriera al final, una decisión que ella sintió que cerraría adecuadamente la historia.
Alien 3 se estrenó el 22 de mayo de 1992 y se convirtió en el primer cuasi fracaso de la franquicia. Su presupuesto había sido de $50 millones y lo recaudado fue de 159 millones, algo que el estudio consideró bastante flojo. A partir de acá, muchos fans comenzaron a considerarla fuera del canon. Y como si fuera poco, el mismo David Fincher expresó en varias oportunidades que nadie odiaba tanto a Alien 3 como él. El director terminó tan desanimado que decidió alejarse completamente del cine, hasta que la idea de hacer Seven lo convenció de volver al ruedo. Quiero lo mismo, quiero verla muerta, odio a esa bestia. También con el paso del tiempo, el corte del director llegó incluido en el formato casero, y muchos fans consideraron que si bien no salvaba a la película de su desastre, era algo mejor que el resultado que llegó a la pantalla grande. Aún así, el estudio no se dio por vencido y en 1997 tuvimos la cuarta entrega, Alien Resurrección, otra película que muchos prefieren olvidar. Alien Resurrección se sitúa 200 años después de los eventos de Alien 3 y nos presenta el clon de Ellen Ripley. Un grupo de científicos había clonado a Ripley con la intención de extraer a la reina alien que estaba dentro de ella cuando murió. El experimento resulta exitoso y la reina alien es extraída. Sin embargo, la nueva Ripley, conocida como Ripley 8, no es completamente humana ni completamente alienígena. Poseía habilidades mejoradas y una conexión emocional con los xenomorfos. Usamos muestras de sangre del Fiorina 16 refrigeradas. ¿Dónde moriste? Te copiamos, te clonamos. Mientras los científicos se preparaban para estudiar y utilizar a los aliens con fines militares, las cosas rápidamente se salen de control y los xenomorfos escapan de sus contenciones. En paralelo, una banda de mercenarios llega a la nave con un cargamento de humanos en estado de hibernación que iban a ser usados como anfitriones para los aliens. Acá tenemos un gran reparto que va desde Winona Ryder, quien hace de un androide, hasta Ron Perlman. Cuando los aliens empiezan a matar a la tripulación, Ripley se une a los mercenarios para intentar sobrevivir y detener a la amenaza. Pero la reina alien vuelve a evolucionar, desarrollando un útero y dando luz a una criatura híbrida conocido como el Newborn. Esta criatura, más humana que Alien, ve a Ripley y la identifica como su madre. En el enfrentamiento final, Ripley 8 consigue destruir al Newborn utilizando su conexión con los aliens. Finalmente lleva a la nave a un curso de colisión hacia la Tierra para evitar que las criaturas llegasen al planeta. La película termina con Ripley y Cal siendo las únicas supervivientes mientras ven cómo la nave se destruye y también reflexiona sobre su identidad y su futuro en la Tierra, dejando la puerta abierta obviamente para nuevas entregas. What should we do? I don't know. I'm a stranger here myself. Después de Alien 3, pocos esperaban que la saga continuara, pero Fox quería mantener viva la llama de la franquicia, así que buscó la forma de traer de regreso a Ripley. Después de 2 películas intentando deshacerse de ella, el estudio se dio cuenta de lo importante que era el personaje, así que decidieron abrir la billetera y que Sigourney Weaver decidiera el precio de su participación, el cual fue de $11 millones. El guión fue escrito por Joss Whedon, quien más tarde se haría famoso por Buffy la Cazavampiros y los Avengers. Whedon intentó mezclar el horror, la ciencia ficción y un toque de humor negro, aunque muchos de sus diálogos fueron modificados durante la producción, lo que llevó a una película que, según el guionista, fue contraria a su visión. Para dirigir Alien Resurrección, Fox eligió a Jean-Pierre Jeunet, un director francés poco conocido. Este director decidió contar con su equipo habitual, lo que le dio un estilo visual bastante distintivo a la película. Esta también era la primera vez que Jeunet dirigía una película de Hollywood, y la combinación de su estilo surrealista con una producción de gran presupuesto resultó ser una experiencia visual interesante, pero también decepcionante para algunos. Para los efectos visuales se utilizaron nuevamente algunos prácticos y otros digitales, y Stan Winston regresó con su equipo. Una de las secuencias más impresionantes es la escena bajo el agua, donde los personajes tienen que nadar a través de una sección inundada de la nave mientras son perseguidos por los xenomorfos. Y para el final de la película y la aparición del Newborn, se utilizaron animatronics y CGI. Este monstruo fue diseñado para ser algo sumamente perturbador y emocionalmente complejo, pero su apariencia dividió a la audiencia y a la crítica, ya que muchos lo encontraron más extraño que aterrador. El marketing de esta película se apoyó directamente sobre el regreso de Sigourney Weaver. El estudio sabía que no había mucha esperanza por parte de los fanáticos de encontrar una nueva película que se asemejara a las 2 primeras entregas, pero aún así su estreno fue bien recibido. Si hablamos de taquilla, esta obtuvo una buena suma de $160 millones, aunque en cuanto a su presupuesto, que había sido mucho mayor a la de las anteriores películas, $75 millones, su éxito fue bastante moderado. Pero las críticas no fueron tan devastadoras como con su antecesora. Algunos críticos apreciaron el intento de hacer algo diferente con la franquicia,
mientras que otros se agarraron la cabeza lamentándose la pérdida del tono sombrío que definió a Alien. Aunque hasta hoy en día esta película sigue dividiendo opiniones, lo cierto es que pasó a convertirse en una película de culto gracias a la dirección de Jeunet y su enfoque distintivo, pero otros siguen esperanzados con que la quiten del canon. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir porque es una falta de respeto lo que haces! Pero antes de continuar con el canon y la vuelta del gran Ridley Scott a la saga, los xenomorfos tuvieron que enfrentarse a otros alienígenas que también lograron ocupar un gran lugar en la cultura popular, los cazadores intergalácticos de Predator. Alien contra Depredador. La idea de enfrentar a Alien contra Depredador surgió mucho antes de que la primera película se realizara. De hecho, el concepto de un cruce entre ambos universos ya había sido explorado en cómics y videojuegos durante los 90. El éxito había sido tal que Fox decidió enfrentar a estos increíbles monstruos en la pantalla grande. Paul Anderson, conocido hasta ese momento por su trabajo en Mortal Kombat, fue contratado como director. Anderson se inspiró en la mitología de ambas franquicias y desarrolló una historia que exploraba la idea de que los Predators utilizaban a los aliens como presas en un ritual de caza que se remontaba milenios atrás. La película situaba esta batalla en la Antártida, donde un equipo de arqueólogos descubría una pirámide antigua que albergaba los secretos de esta cacería. Stan Winston regresó para encargarse de los efectos y volvió a los medios tradicionales, pero Fox insistió en fusionar el CGI para abaratar costos. El marketing de la película estuvo puesto únicamente en el enfrentamiento de estos dos titanes, pero no podían denominarlo el enfrentamiento del año, ya que Freddy vs. Jason les habían robado el eslogan. En aquellos años la idea de estos enfrentamientos estaba en boca de todos los estudios. La idea de enfrentar a íconos del terror y la ciencia ficción era una idea fascinante. También se contempló la idea de Robocop contra Terminator y hasta Chucky contra Dolly, una muñeca diabólica a la cual le dedicamos un video. Juega con esto, perra. Alien vs. Depredador se estrenó el 13 de agosto del 2004 y la recepción fue bastante buena, aunque muchos lamentaron que haya sido clasificación PG-13, por lo que la violencia característica brilló por su ausencia. Lo recaudado fue $172 millones y una secuela inmediatamente entró en desarrollo. Aliens contra Depredador 2. Alien vs. Depredador 2 se estrenó en el 2007 y continuaba justo después del final de la primera entrega, con un híbrido de xenomorfo y Predator llamado Predalien, causando estragos en un pequeño pueblo de Colorado. La película intentó recuperar el tono más oscuro y violento de los fans de ambas franquicias, con una trama que mezclaba el horror con la acción desenfrenada, pero el resultado fue una decepción. La crítica fue mucho más dura con esta secuela, más allá de que ahora había sido definida como clasificación R, pero ni la violencia ni el gore pudieron salvarla. El presupuesto había sido de $40 millones y lo recaudado 128 millones, pero las duras críticas que acusaban a la película de haberse vuelto genérica debido a su pobre desarrollo y mala dirección, hicieron que Fox tomara la decisión de cancelar la tercera entrega. Ahora, si estas películas son canon o no es un tema complicado. Nunca hubo declaraciones del estudio, ni de Ridley Scott o James Cameron, o alguien involucrado en la franquicia, pero sí sabemos que estos directores han tendido a distanciarse de estos crossovers cuando le preguntaron por ellos. Cuando Scott regresó para dirigir Prometeo y Covenant, eligió no referirse a las películas de Alien vs. Depredador, lo que sugiere que ni las considera parte de su narrativa oficial. En lo personal, creo que podríamos tomarlas como historias paralelas o de un universo alternativo dentro de la franquicia, ya que si se toman en cuenta ciertos elementos complicarían la continuidad de las dos franquicias en cuanto a cronologías y también el desarrollo de los personajes. Ahora díganme ustedes qué les pareció este crossover y si la consideran canon o no. Los leo en los comentarios. Después de más de 3 décadas desde que Ridley Scott dirigiera Alien en 1979, el legendario director decidió regresar al universo que había ayudado a crear. Sin embargo, en lugar de una secuela o remake, Scott decidió explorar el origen de los xenomorfos y las preguntas más grandes sobre la creación de la vida. La idea de Prometeo surgió en un intento de explicar el misterio detrás de la figura esquelética que aparece brevemente en la primera película. El director junto a los guionistas desarrollaron una historia que abordaba temas de creación, identidad y el papel de los humanos en el universo. La historia sigue a la tripulación de la nave Prometeo en una misión para descubrir los orígenes de la humanidad, basada en un mapa estelar encontrado en varias civilizaciones antiguas de la Tierra. Esta expedición fue financiada por la corporación Weyland, la misma que aborda toda la saga, y a la vez es liderada por los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway. También a estos dos expertos los acompañan Meredith, una ejecutiva de Wasteland, y David, un androide con una gran curiosidad por la misión.
Cuando la nave llega a una luna distante, se encuentra con una estructura antigua, aparentemente construida por una raza de seres conocidos como los ingenieros. Dentro de aquella estructura, la tripulación descubre una serie de cámaras y túneles llenos de misteriosos artefactos y una sustancia negra viscosa. A medida que avanzan, el equipo comienza a desatar ciertas fuerzas peligrosas y también a revelar algunos oscuros secretos. David, actuando bajo unas extrañas órdenes, manipula todo lo que estaba ocurriendo y expone a un compañero a la sustancia negra, lo que lleva a una serie de horribles transformaciones. Por otra parte, Shaw descubre que los ingenieros tenían planes de destruir a la humanidad, utilizando justamente aquella sustancia. La tensión aumenta cuando todos se enfrentan a varias criaturas alienígenas y la revelación de Peter Weyland, quien había estado en todo momento oculto a bordo de la nave. No quería desperdiciarlos hasta saber que cumplirían lo que prometieron, que vería a mi creador. Su objetivo había sido encontrar la inmortalidad a través de sus creadores, los ingenieros. Aquí te tengo tu cariñito. No hay nada. La película finaliza cuando Shaw y el piloto de la Prometeo se sacrifican para destruir la nave de los ingenieros y así evitar que destruyeran a la humanidad. Aún así, Shaw sobrevive y escapa con la cabeza decapitada de David y decide buscar respuestas sobre los verdaderos motivos de los ingenieros. La producción de Prometeo fue monumental. Ridley Scott, conocido por su meticuloso enfoque visual, decidió que la película debía tener una escala épica, con sets realmente impresionantes y efectos de vanguardia. Así que comenzó el rodaje en locaciones de Islandia, Escocia y los icónicos estudios Pinewood en Inglaterra. También decidió e insistió en volver a trabajar con los efectos prácticos, cosa que al estudio no le agradó mucho por lo costoso que eran. Lo más impactante fue el gran set construido para la nave Prometeo y la pirámide alienígena. La atención al detalle fue tan intensa que incluso las áreas que no se verían en cámara fueron diseñadas meticulosamente. También destacó el gran elenco que Scott incluyó en la película, como Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron e Idris Elba. El eslogan de esta película fue "El origen de nuestra especie podría ser nuestro final". Esta frase captó la esencia filosófica de la historia y atrajo a miles de fanáticos del horror como aquellos interesados en la ciencia ficción. Pero un dato curioso es que muchos ignoraban que esta era una película de Alien. La mayoría se sorprendió al final con esta conexión. El día de su estreno se convirtió en un éxito a nivel mundial y también pasó a ser la película más taquillera de la franquicia, recaudando más de $400 millones. Las críticas a nivel visual fueron excelentes y elogiaron la combinación perfecta de Scott en cuanto a lo clásico y práctico con la pantalla verde. La secuencia del nacimiento en la cápsula médica es un ejemplo perfecto de esta combinación, donde los efectos prácticos y digitales se mezclan para crear una escena que es tanto impresionante como perturbadora. Pero otros criticaron el guión y lo consideraron confuso y lleno de agujeros. Los críticos señalaron que la historia planteaba muchas preguntas filosóficas que ofrecía pocas respuestas. Esto también abrió el debate entre los fanáticos, quienes vieron a Prometeo como una película poco clara, pero que funcionaba bien como una obra independiente. Y como no podía faltar, otros pidieron que la sacaran del canon. Igualmente, la increíble suma de dinero de esta película motivó a Scott a seguir explorando este universo y en el 2017 llegó Alien Covenant. La idea original era profundizar en los temas filosóficos y de creación planteados en Prometeo, pero las críticas mixtas llevaron al director y a los guionistas a reorientar la dirección de la franquicia. Con Alien Covenant, la intención fue regresar a las raíces de la saga, mezclando los elementos del horror y la ciencia ficción que hicieron famosa la franquicia original. La historia vuelve a seguir a otra tripulación, esta vez de la nave conocida como Covenant, la cual descubre un planeta aparentemente habitable, pero en realidad era el hogar de peligrosas criaturas y también de David, el androide interpretado por Michael Fassbender, quien sobrevivió a los eventos de Prometeo. La producción de Alien Covenant fue otro esfuerzo monumental. Ridley Scott regresó a la silla del director con la determinación de ofrecer una película más accesible para los fanáticos de la saga, pero sin dejar de lado la visión ambiciosa que tenía para la serie. Uno de los aspectos más importantes de la producción fue la creación de los efectos especiales. Scott, fiel a su estilo, volvió a combinar los efectos prácticos con CGI para crear las aterradoras criaturas que acechaban a la tripulación. El xenomorfo clásico hizo su regreso, pero también se introdujeron nuevas variantes como el neomorfo, una criatura pálida y más esquelética que causó algunos de los momentos más impactantes de la película. Pero esta nueva entrega dividiría aún más a la audiencia. Si bien muchos agradecieron el regreso del horror visceral y la atmósfera tensa, otros la criticaron por no ofrecer nada nuevo. También señalaron que la película era muy predecible y que el regreso del xenomorfo no alcanzó para producir un impacto realmente innovador.
También la unión de ciertos elementos filosóficos con el horror hicieron que ciertas cabezas de los espectadores se sintieran como una licuadora y quedaran aún más confundidos. Después del estreno, la película consiguió recaudar $240 millones y las críticas negativas decepcionaron un poco al director. Scott declaró que él tenía pensado finalizar con una tercera entrega, pero la recepción le dejó claro que la audiencia quería volver al horror clásico de Alien. También añadió que su intención era explorar más la inteligencia artificial a través de personajes como David, pero todo esto quedó anulado. Pero la decepción más grande fue que pocos entendieron el final de esta película, el cual se conectaba directamente con la película original. Al encontrarse con que muchos ignoraban esto, decidió finalizar con la incursión filosófica y volver a lo clásico. Es de esta forma que nos encontramos en el 2024 con Alien Romulus bajo la dirección de Fede Álvarez, conocido por el remake de Evil Dead del 2013 y No Respires del 2016. Esta historia se sitúa entre la primera y segunda entrega, entre la de Scott de 1979 y la de Cameron de 1986. Esta película nos presenta a un grupo de jóvenes colonizadores que intentan recolectar una valiosa tecnología en una estación espacial conocida como Romulus. Pero en esta misión se topan con los clásicos xenomorfos y el lugar se transforma en una batalla mortal. Algunas críticas ya la señalan como la mejor película del año gracias a que logró fusionar la esencia de las dos mejores películas de la franquicia, pero eso estará por verse. Si este video lo ven en el futuro, no olviden dejar en los comentarios si coincidieron con estas críticas que ponen a Alien Romulus en la cima. Lo cierto es que Alien es una de las franquicias más influyentes y longevas de la historia del cine, y más allá de que tenga algunas entregas algo flojas, los xenomorfos seguirán estando vigentes gracias a que calaron profundo en la imaginación de varias generaciones. Y eso sin mencionar aún que nos ha regalado una heroína extraordinaria como fue Helen Ripley, la cual sirvió como base para las heroínas del futuro y que rara vez se llegó a igualar. Alien no solo es una serie de películas, sino que es una exploración continua de los miedos más profundos de la humanidad, un recordatorio de lo vasto y desconocido del universo, y lo puede abordar con un toque de horror cósmico fenomenal, así como también filosóficamente y romperte la cabeza. De esta manera, amigos, llegamos al final de toda esta obra que se extiende en el tiempo. Ahora me gustaría leerlos a ustedes, qué piensan de toda esta saga y cuáles son sus preferidas. Y si les gustó el video y les gusta el contenido que hago, no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más videos como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!